Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rogelio Horacio Martínez García y les voy a hablar acerca de la inervación de las vísceras abdominales. Espero les guste este tema. ¿Qué son? Entonces las vísceras van a ser aquellos órganos internos que forman parte del cuerpo. Va a haber dos clases de vísceras. Las vísceras huecas, membranosas o canaliculares. Estas son vísceras que muestran una anatomía en forma de saco hueco y que están forradas de capas o túnicas. Principalmente es la capa muscular, la capa mucosa y la capa serosa. En algunos casos está la capa submucosa. Las segundas son las vísceras macizas o parenquimatosas. Estas son de dos fragmentos completamente distintos en su estructura anatómica, las cuales son el parénquima, que es un tejido noble de la víscera. Algunos ejemplos como los que tenemos aquí en las imágenes pueden ser los riñones, el vaso, el hígado, el pulmón, el páncreas, los sesos, el timo, etc. Bueno, en lo que confiere a la inervación de las vísceras abdominales, va a proceder de distintos nervios y ganglios, principalmente los nervios esplácnicos, que son fibras simpáticas, y de fibras parasimpáticas que vienen del décimo paracraneal, que es el vago. Algunos troncos que se van a originar como los simpáticos en el plexo aórtico abdominal, ganglios asociados a estos, que van a dar fibras periarteriales, tanto fibras simpáticas como parasimpáticas. Y bueno, hablando acerca de los nervios esplácnicos abdominopélvicos, estos van a conducir fibras simpáticas y presinápticas hacia la cavidad abdominopélvica. Estas fibras se van a originar en el cuerpo de los núcleos intermedio lateral o el cuerno lateral de la sustancia gris de los segmentos de T5 a L2, en algunos casos hasta L3. Las fibras pasan sucesivamente a través de las raíces anteriores y los ramos comunicantes blancos de los nervios espinales torácicos y lumbares superiores para alcanzar los troncos simpáticos. Pasan a través de los ganglios paravertebrales de los troncos sin hacer sinapsis de los nervios esplácnicos abdominopélvicos. Las van a conducir hacia los ganglios prevertebrales de la cavidad abdominal. Los nervios esplácnicos abdominopélvicos van a incluir dos tipos: los nervios esplácnicos torácicos inferiores, que se dividen en tres: mayor, menor e imo, y los nervios esplácnicos lumbares, de la porción lumbar de los troncos simpáticos. Y bueno, aquí tenemos prácticamente esos dos, que vienen siendo los nervios esplácnicos torácicos inferiores, perdón. Es el nervio esplácnico mayor, originado en los niveles vertebrales de T5, T9 o hasta T10 principalmente. El nervio esplácnico menor, de los niveles de T10 a T12, y el nervio esplácnico inferior o imo en los niveles de T12. Los nervios esplácnicos lumbares proceden de la porción abdominal de los troncos simpáticos, que van a dar origen a 3 o 4 nervios esplácnicos lumbares, que van a pasar hacia los plexos intermesentérico, mesentérico inferior e hipogástrico superior. Y bueno, en esta imagen un poco más detallada podemos apreciar cómo es la inervación de las vísceras abdominales. Principalmente, como se ha mencionado, esta va a estar dada por lo que son los nervios esplácnicos abdominopélvicos. Estos conducen las fibras simpáticas hacia la cavidad abdominopélvica, que se origina en el cuerpo de los núcleos intermedio lateral o el cuerno lateral de la sustancia gris de los segmentos medulares de T5 a L3. Estas fibras van a pasar sucesivamente a través de las raíces anteriores y de los ramos comunicantes blancos para alcanzar los troncos simpáticos. Como se ha mencionado, los nervios esplácnicos abdominopélvicos incluyen dos: los nervios esplácnicos torácicos inferiores y los nervios esplácnicos lumbares. Los nervios esplácnicos torácicos inferiores es la principal fuente de fibras simpáticas que inervan las vísceras abdominales. Estos van a ser de tres tipos, o bueno, tres troncos. El tronco simpático, que de nivel de T5 a T10 nos da el nervio esplácnico mayor, que este va a dirigir hacia los ganglios celíacos. La parte del nivel de T10 a T12 nos da el nervio esplácnico menor, que es el ganglio mesentérico superior. Y el tronco simpático de nivel T12 nos daría el nervio esplácnico inferior o imo, que es el ganglio aórtico renal. Los nervios esplácnicos lumbares van a proceder de la porción abdominal de los troncos simpáticos. Estos principalmente dan lugar a 3 o 4 nervios esplácnicos lumbares, que van a pasar hacia los plexos intermesentérico, mesentérico inferior e hipogástrico superior.
Y también podemos apreciar un poquito aquí cómo viene lo que es el nervio vago, que es el que le va a dar la inervación de parte parasimpática. Este va a aportar las fibras simpáticas y parasimpáticas al plexo aórtico abdominal y a sus ganglios simpáticos asociados. Aquí tenemos en la parte baja del intestino nuevamente lo que es los plexos celíacos, el mesentérico superior, mesentérico inferior e intermesentérico. En el mesentérico superior ya lleva algunos nervios con fibras simpáticas como parasimpáticas, que van a dar la inervación a todo lo que es la mitad derecha del colon. Y del lado izquierdo, la mesentérica inferior va a llevar las fibras, pero en este caso van a ser principalmente simpáticas, que vienen descendiendo, y de los niveles S2, S3, S4 ya habíamos comentado. Estos se van a unir con los plexos hipogástricos superiores para así dar origen a los plexos hipogástricos inferiores. Así es como se va a llevar la inervación de la parte izquierda del colon, pero es simpática, cabe mencionar, que viene dada por la mesentérica inferior, y parasimpática de los niveles S2, S3, S4. Aquí los vemos otra vez cómo están los plexos alrededor del tronco celíaco. Se van a encontrar como el plexo celíaco, el de la mesentérica superior, el aortorrenal, el de la mesentérica inferior y el intermesentérico. Hacia abajo se va a formar el plexo hipogástrico superior, que junto a este plexo hipogástrico superior se va a unir con S2, S3, S4, que viene siendo parasimpático, y va a formar el plexo hipogástrico inferior. Y bueno, en cuanto al plexo celíaco, cabe mencionar que se conoce también como solar. Esto en distribución en forma de sol que van a tener los nervios del sistema nervioso vegetativo, ya que busca cada una de sus posiciones del sistema del tubo digestivo. Plexo, nervio solar de distribución en forma de sol radiante. El plexo celíaco es el que rodea el tronco celíaco. Contiene ganglios celíacos derecho e izquierdo. Las raíces simpáticas de este plexo son los nervios esplácnico mayor y menor. En cuanto al plexo mesentérico superior y el ganglio mesentérico superior, van a rodear el origen de la arteria mesentérica superior. Este tiene 3 raíces, una media y 2 laterales. La raíz media procede del plexo celíaco, mientras que las laterales se originan en los nervios esplácnicos menor e imo. En cuanto al plexo mesentérico inferior, este va a rodear la arteria mesentérica inferior. Va a recibir una raíz medial del plexo intermesentérico y raíces laterales de los ganglios lumbares de los troncos simpáticos. En el plexo intermesentérico, parte del plexo nervioso aórtico está entre la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Este da origen a los plexos renal, gonadal y uretral. En cuanto al plexo hipogástrico superior, se continúa con el plexo intermesentérico y el plexo mesentérico inferior. Se va a situar anterior a la porción inferior de la aorta abdominal y va a dar fibras para los plexos uretral y testicular, y un plexo a cada arteria ilíaca común. Los nervios hipogástricos derecho e izquierdo se unen en el plexo hipogástrico superior con el plexo hipogástrico inferior. En cuanto al plexo hipogástrico inferior, este va a estar formado a cada lado por los nervios hipogástricos del plexo hipogástrico superior. Sus extensiones envían fibras autónomas a lo largo de los vasos sanguíneos, formando plexos viscerales en las paredes de las vísceras pélvicas, que viene siendo el plexo rectal y vesical. Los plexos reciben pequeñas ramas de los ganglios simpáticos sacro superior y fibras parasimpáticas sacras de los nervios espinales S2, S3, S4, que vienen siendo los nervios esplácnicos pélvicos parasimpáticos. Y bueno, la inervación de la pared posterior todavía va a estar dada por el último ramo, que es el nervio subcostal, que sale de T12. De L1 tenemos el ilio hipogástrico e ilio inguinal. A nivel de L1, L2 está lo que es el nervio genitofemoral por enfrente del músculo psoas mayor. A los lados de la columna vertebral tenemos los nódulos paravertebrales. Estos son los que están formando el tronco simpático. De L1, L2, L3 sale el nervio obturador y el nervio femoral. De las raíces de L4, L5 hasta las primeras 3 sacras, S3,
tenemos lo que es el famoso nervio ciático. Y bueno, en cuanto a cómo van a viajar estos estímulos, pues va a ser a través de que va a viajar por el ganglio aferente de la columna vertebral en relación con los vasos sanguíneos que van a estar en la aorta. Estos ganglios van a pasar por los mesentéricos, que va a ascender hacia el plexo celíaco y va a pasar hacia el ganglio prevertebral. Este llega hacia el ganglio paravertebral correspondiente al tronco simpático a través de los nervios esplácnicos. Por medio de los ramos comunicantes pasa a través del nervio raquídeo hasta el asta posterior y es así como va a viajar el dolor. Y para los movimientos de la peristalsis es de la rama motora, pasa hacia el nervio raquídeo, se mete por el ramo comunicante a través del tronco simpático por medio de los nervios esplácnicos y de los ganglios prevertebrales. Este es en relación a la circulación de la aorta hasta alcanzar los ganglios como el mesentérico superior. Para la inervación del estómago vamos a tener que su inervación parasimpática proviene de los troncos vagales anteriores y posteriores que entran en el abdomen atrás del hiato esofágico. El tronco vagal anterior proviene del nervio vago izquierdo. Este se dirige a la curvatura menor del estómago, donde emite sus ramos hepáticos y duodenales, mientras que el tronco vagal posterior procede del nervio vago derecho. Se dirige a la curvatura menor del estómago y va a aportar ramos para la cara anterior y posterior del estómago. La inervación simpática proviene de los segmentos T6, T9, mientras que la inervación del duodeno, va a provenir del nervio vago, los nervios esplácnicos mayor y menor a través de los plexos celíaco y mesentérico superior. Ahora hablaremos un poco acerca de la inervación autónoma del hígado. Que se encuentra en el hipocondrio derecho, parte del epigastrio, debajo del diafragma, procede principalmente del plexo celíaco, de los nervios neumogástrico izquierdo y derecho y del nervio frénico, que como recordaremos viene de C4, ramas de C3, C5. Procede del plexo diafragmático y los nervios van a proceder, como se comentan, del plexo hepático, acompañada a las ramas de la arteria hepática propia y de la vena porta. Constituye por fibras simpáticas procedentes del plexo celíaco y unas fibras parasimpáticas de los troncos vagales anterior y posterior. En el hígado va a haber dos plexos que se van a estar formando, el anterior y el posterior. El hepático anterior sube hasta el epiplón menor, por delante de la vena porta, a la izquierda de las vías biliares. El hepático posterior cruza la cara posterior de la vena porta y pasa por la cara posterior de las vías biliares. Emite unas prolongaciones o ramos que van a ser los nervios posteriores del colédoco. Se van a astamosar con el plexo anterior, mientras que la inervación del tracto biliar es por el plexo nervioso celíaco, el nervio frénico derecho y el nervio vago. La estimulación parasimpática va a provocar contracciones de la vesícula biliar y la relajación de los esfínteres de las ampollas hepatopancreáticas. En cuanto a la inervación autónoma de los riñones y de los uréteres, en los riñones es por el plexo nervioso renal, que va a estar formado por fibras simpáticas y parasimpáticas. El plexo nervioso renal recibe fibras de los nervios esplácnicos abdominopélvicos. Los uréteres es por la porción abdominal, proceden de los plexos renal, aórtico abdominal e hipogástrico superior. La inervación de la glándula suprarrenal va a ser por el plexo celíaco y los nervios esplácnicos abdominopélvicos. Los nervios están constituidos por fibras simpáticas y parasimpáticas de los segmentos de T10 a L1. Y bueno, en cuanto a los plexos intrínsecos del sistema nervioso entérico del tronco gastrointestinal, van a estar desde el esófago medio hasta el esfínter anal interno y a lo largo del sistema ductal pancreático biliar. Forman el sistema nervioso entérico. Va a constar de dos plexos, el interconectados, el plexo mientérico de Auerbach, localizado entre las capas mucosas de la pared intestinal y relacionado principalmente con la motilidad y actividad vasomotora de esta área. El plexo submucoso de Meissner,
localizado en la submucosa intestinal, principalmente en el intestino delgado, aunque se disemina en parte del esófago y del estómago. Una con la secreción exócrina y endocrina, la vasomotora y la actividad inmunitaria como la inflamación y la inmunodulación de mucosas. Existen neuronas aferentes intrínsecas que se localizan en los plexos que van a monitorizar las condiciones mecánicas y químicas en el intestino y se comunican con las neuronas eferentes que van a dar un circuito de reflejo local, corto. Y bueno, para la inervación sensitiva visceral, las fibras aferentes viscerales que conducen las sensaciones dolorosas van a acompañar a las fibras simpáticas, que son las motoras viscerales. Esto del dolor no quiere decir que las vísceras vayan a sentirlo, sino que únicamente van a doler cuando hay alguna distensión o una isquemia. Estas, como mencionaba, se acompañan de estas vísceras motoras para llegar a los nervios esplácnicos, al tronco simpático, que pasa por los ramos comunicantes hacia el ramo anterior de los nervios espinales y llega a la raíz posterior de los ganglios sensitivos de los nervios espinales de la médula espinal. Y bueno, en el estómago, el hígado y el vaso van a recibir la inervación del segmento T6 a T9, que viene siendo el intestino anterior. En cuanto al intestino delgado, T8, T10, el colon ascendente, T10, el colon transverso, T11. Los riñones es de T10 a L1, que es el intestino medio. El colon descendente, T12 a L2. Y el colon sigmoide, S2, mientras que el recto, S4. Las fibras aferentes viscerales para sensaciones reflejas son inconscientes, acompañan fibras parasimpáticas viscerales motoras. Y bueno, aquí como un pequeño resumen podemos ver cuáles son los nervios que van a estar inervando cada uno de las vísceras abdominopélvicas. Por ejemplo, en la parte de aquí tenemos que los nervios esplácnicos abdominopélvicos son los que comprenden de los segmentos, ya habíamos dicho, de T5 a L3. Prácticamente está el esplácnico mayor, esplácnico menor, inferior e imo. Cada uno va a ir hacia sus respectivos, desde el ganglio celíaco, que va al hígado, vesícula biliar, parte del estómago y del páncreas. Otro que es el ganglio aórtico renal, que va, como dice, prácticamente a los riñones, todo eso. El ganglio mesentérico superior es el que va a ir con el mesentérico inferior, aparte del intestino grueso, intestino delgado, glándula suprarrenal, a la vejiga y a lo que es el pene y la gónada. Ahora un poquito en general de ver, por ejemplo, cuál es el órgano, el sistema, el efecto de la estimulación simpática y el efecto de la estimulación parasimpática. Por ejemplo, en el tracto digestivo tenemos que una estimulación simpática va a inhibir la peristalsis, contraer los vasos sanguíneos y de manera que la sangre queda disponible para el músculo esquelético. Va a contraer el esfínter anal interno para ayudar a la continencia fecal. Esto va a decir que en una lucha de huida o algo así no quiere decir que nos vamos a hacer del baño. Mientras que para la parasimpática, la estimulación de la peristalsis, secreción de los tubos digestivos, contrae el recto e inhibe el esfínter anal interno para causar la defecación. Entre el hígado y la vesícula biliar, la estimulación simpática promueve la lisis de glucógeno y glucosa, esto para disponer de mayor energía, mientras que en la parasimpática promueve la síntesis y conservación de glucógeno, va a aumentar la secreción de la bilis. En el tracto urinario, una estimulación simpática, hay vasoconstricción de los vasos renales que disminuyen la formación de orina. El esfínter interno contraído para mantener la continencia urinaria. Y en la estimulación parasimpática va a inhibir esta contracción del esfínter interno de la vejiga y contrae el músculo detrusor de la pared de la vejiga causando la micción. En la médula suprarrenal, la simpática nos da una liberación de adrenalina de la sangre. Esto nos ayuda precisamente en los casos de lucha o huida. Y en la estimulación parasimpática no hay efecto, no inerva.